Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Tardes en América, noches en África y en Europa. De Asia no he visto que tengamos hoy gente presente, pero sí de América del Norte, América Central, América del Sur, África y Europa. Hoy, con un poquito de tristeza, vamos a cerrar las sesiones del ciclo Dialogando desde el Sur del periodo de verano. Hemos podido hacer, Dios mediante, con la de hoy, 4 sesiones, lo cual es un buen número, y hasta ahora, no sé ustedes, pero yo vengo aprendiendo bastante y hemos comentado con las profesoras y profesores que han asistido a las reuniones que realmente han sido muy jugosas, más allá de que uno coincida o no coincida. Y como decíamos antes de ayer, lo más lindo no es estar de acuerdo, eso es aburrido, es tedioso. Lo más lindo es disentir en fraternidad, no estar de acuerdo y no pelearse, construir juntos. Pero ¿cómo se construye? A partir de la diversidad, a partir de la diversidad, a partir de la uniformidad, como pretendían los fascistas, los nazis, los soviéticos. A partir de la uniformidad no se construye nada. Se aplaca, se persigue, pero no se construye. Se construye a partir de la coexistencia en la diferencia. Por eso, este ciclo, desde que nació a principios del año 2009, ha buscado eso. Ha buscado generar, a partir de nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, un espacio de coexistencia diversa. Ojalá se haya conseguido y ojalá se siga consiguiendo. Hoy voy a invitar para que tomen la coordinación del evento a una muy querida y muy caracterizada, muy querida, por cierto, tanto que me da un poco de celos y de envidia en ese sentido, profesora del programa, que es la doctora Natalia Stringini, profesora de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y nuestro querido amigo, hermano, alumno del programa de Brasil, Marcelo Lessa, que de alguna manera hoy con esta coordinación está poniéndole un broche de oro a sus módulos, porque a partir de mañana, del sábado, a partir del sábado, del domingo, Marcelo ya empieza con la elaboración de sus últimos trabajos y luego con el momento grandioso de presentarse ante la comisión y empezar su tarea de elaboración de la tesis que lo transformará de aquí a un poco tiempo en un colega nuestro del doctorado, profesor doctor de la Universidad de Buenos Aires. Como ya hay tantos más, varios están en este momento aquí presentes, la estoy viendo a la querida profesora doctora Tania Mota de Oliveira, que por otra parte no falla nunca. Yo creo que no podríamos hacer los eventos sin Tania, porque Tania es una persona prácticamente esencial. Y bueno, tenemos ya una playa de doctoras y doctores de diferentes países. Este programa ha permitido, por ejemplo, que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tuviera los primeros doctores o doctoras de algunos países de los que nunca había tenido. Por ejemplo, de este programa surgió la primera doctora ecuatoriana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hay otros países de los cuales también tuvimos el primer doctor, la primera doctora de la Universidad de Buenos Aires, y estamos ahora esperando, cruzando los dedos en ascuas, para que de aquí a no mucho tiempo tengamos los primeros doctores y doctoras africanos de nuestros 200 años de historia. Así que este programa, gracias a ustedes que han optado por nuestra querida universidad y la han hecho suya, la han hecho de ustedes,
y son tan hijos e hijas de la Universidad de Buenos Aires como lo podemos ser nosotros, y esto nos ha dado justamente una diversidad que la verdad es que antes no teníamos. Así que gracias a ustedes esto es posible. Quiero entonces pasarles la palabra a Marcelo y a Natalia. Ustedes pueden activar sus micrófonos, entonces adelante y vamos a aprender. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Bueno, yo, al igual que Ricardo, también les doy la bienvenida, ¿sí?, a todos a esta cuarta reunión de este ciclo Dialogando desde el Sur, ¿sí?, de este 2021 que empezamos. Y una cosita muy puntual y a modo sí, de organización, nada más, así ya les paso las palabras a quienes van a hablar. Las preguntas, como siempre, las hacemos al final de las exposiciones, ¿sí?, de todas las exposiciones, y las vamos a canalizar a través del chat, ¿sí?, porque es una vía interesante y práctica para hacerlo. Así que, bueno, como siempre, que sean puntuales y bien precisas, ¿sí? Bueno, hoy tenemos 3 exposiciones, 2 del Brasil y una de la República Argentina, que sus títulos por lo menos parecen muy interesantes, ¿sí? A mí, sinceramente, me resultan interesantes porque además tratan temas que yo particularmente conozco muy poco. Así que, bueno, en mi caso van a ser muy, muy bienvenidas. Así que, bueno, sin más, le paso la palabra a Inés, ¿sí?, que va a ser la presentación, ¿sí?, del primer expositor. Inés. Sí. Ahora sí. Buenas noches. Sí. Sí. Buenas noches a todos. É um prazer estar aqui e vou apresentar José Marcos Ayar, que tem graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes, mais doutorado em Direito pela Universidade de Porto, pós-grado em Ciências Jurídicas também pela Universidade de Porto, em Portugal, ex-doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Tem especialização em Direito Comparado pela Universidade de Flórida. Foi Visit Search Fellow of Fordham Law School. Também tem pós-grado em Direito Civil pela UBA. É professor desde os anos 90 com a ensinança de Direito Civil, Direito Processal Civil, Constitucional e Prática Jurídica Civil. Atualmente é professor na Faculdade de Direito do Grupo Lusófono e é diretor de tese na Maestria em Cultura Jurídica da Faculdade de Direito em Girona, em Espanha. Também é investigador do Centro de Investigação em Justiça e Governança, que é vinculado à Escola de Direito da Universidade de Minho, em Portugal. Seja bem-vindo com sua apresentação de La Vida de los Animales. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o meu professor e amigo Ricardo, e na pessoa dele, os demais professores e também amigos que estão hoje aqui participando desse evento. Gostaria de cumprimentar meus colegas do doutorado da Universidade de Buenos Aires, a todos eles, na pessoa da Inês, que acabou de me apresentar. E hoje, nesses 15 minutos, que serão rigorosamente cumpridos, eu tenho como meta tratar do tema que é o direito dos animais, fazendo uma relação com um livro chamado A Vida dos Animais, do
autor chamado Coetzee. Então, agora já iniciando, propriamente dita, essa exposição, a obra intitulada A Vida dos Animais, ela nos autoriza a formular uma dupla leitura na esfera dos estudos do direito e da literatura. A primeira leitura que se pode fazer é a abordagem do direito na literatura, na medida em que a referida obra consiste em um verdadeiro repositório de fontes para a reflexão jurídica crítica. E a segunda, a abordagem do direito como literatura, uma vez que Coetzee utiliza a narrativa acreditando que a literatura é um recurso válido para problematizar questões teóricas, inclusive posições filosóficas ou até mesmo uma tese jurídica. Quem é Coetzee? Até pouco tempo atrás eu não conhecia esse escritor, mas foi apresentado por um aluno e, a partir daí, me interessei por ler alguns dos seus livros, entre eles o que eu estou tratando hoje, que é A Vida dos Animais. Então, Coetzee é um escritor nascido em 1940, na África do Sul. Ele estudou na Inglaterra, atualmente vive na Austrália, e leciona no departamento de inglês da Universidade de Adelaide. Em 2003, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo consta, Coetzee é um homem de poucas palavras, avesso à mídia, avesso ao público, como também não bebe, não fuma e não come carne. Muitos de seus romances, como, por exemplo, Diário de um Ano Ruim, Desonra, A Espera dos Bárbaros, tratam direto ou indiretamente de questões que envolvem o direito, tal como direitos humanos, censura, política, ética, igualdade, liberdade, autoritarismo, guerra, pedofilia, pornografia, entre outros temas que estão diretamente relacionados ao direito. Em 1997, Coetzee foi convidado para proferir 2 palestras em um tradicional evento na Universidade de Princeton. Contrariando todas as expectativas em torno de suas exposições, Coetzee optou por tratar, nas 2 oportunidades, de um tema ainda pouco debatido: o direito dos animais. O público foi surpreendido, não apenas por ser abordado um tema pouco comum no meio acadêmico, mas também em razão do tema não ter sido apresentado diretamente por Coetzee, mas por meio de uma das personagens por ele criada, Elizabeth Costello. Ou seja, Coetzee falou como se fosse uma das suas personagens. 2 anos mais tarde, em 99, a exposição de Coetzee foi publicada com o livro A Vida dos Animais, que se estrutura em 2 narrativas. A primeira, os filósofos e os animais, e a segunda, os poetas e os animais. Aliás, exatamente como foram as exposições durante os eventos realizados na Universidade de Princeton. Aqui, então, nós conseguimos verificar que o autor, o escritor, se confunde com seu próprio personagem, que é a escritora protagonista do romance A Vida dos Animais, denominada Elizabeth Costello. Da mesma forma como aconteceu na vida real, Costello foi convidada por uma renomada universidade para proferir 2 conferências sobre um tema de sua livre escolha. Elizabeth Costello
abriu mão de falar sobre si e sua obra, para cuidar das questões pelas quais as questões problemáticas pelas quais a espécie humana se relaciona com os outros animais. Costello se apresenta para o seu público com a proposta de demonstrar o que ela considera um crime de proporções inimagináveis, referindo-se à cotidiana e dolorosa instrumentalização dos animais, com a finalidade de satisfazer desejos humanos. A escritora, na ficção, em sua exposição, destaca que estamos cercados por uma empresa de degradação, crueldade e morte, que rivaliza com qualquer coisa que o Terceiro Reich tenha sido capaz de fazer, que, na verdade, supera o que ele fez. Porque, em nosso caso, trata-se de uma empresa interminável, que se autorreproduz, trazendo incessantemente coelhos, ratos, aves e gados com o propósito de matá-los. Em seu discurso, a palestrante cuida da chamada teoria do direito dos animais, movimento que conquistou espaço na esfera pública de maneira mais intensa a partir da década de 70 do século XX, citando publicações de Godrovich, Singer, Clark, Reagan e Francione, entre outros. De acordo com Costello, o pensamento ocidental caracteriza por demarcar grandes oposições, entre as quais se pode citar natureza e cultura, natural e artificial, corpo e alma, primitivo e civilização, razão e emoção, humano e animal. Há um modelo de visão de um mundo dualista que passou sistematicamente a corroborar a pré-compreensão de que animais representariam uma condição de falta, ausência, quando comparados com a humanidade. Os animais seriam, no âmbito da categoria da condição animal, aquilo que se contrapõe ao fenômeno humano, a condição humana. Isto é, todo aquele bloco de seres que estão excluídos por ausência de singularidade do padrão considerado relevante para ingresso na subjetividade moral e jurídica. Esse sistema de exclusão funciona como uma espécie de espelho negativo da dimensão humana. Essa construção da categoria da animalidade guarda paralelo com a categoria do outro. Os judeus são um outro para o antissemita. Os negros são um outro para o jacista. As mulheres são um outro para os homens. Os indígenas são os outros para o colono. O proletário é o outro para o empresário. O outro tem o sentido de objeto, está impedido de ser um sujeito. Os animais também ocupam esse espaço do outro, figurando normalmente na categoria mais rebaixada da comunidade moral. Costello destaca que os teóricos do direito dos animais defendem que o fato dos seres não pertencerem à espécie humana não nos permite o direito de explorá-los, nem significa que, por serem os outros animais menos inteligentes do que nós, possamos deixar de levar em conta os seus interesses. Costello também sustenta ser inoportuno e despropositado indagar o que temos em comum com os animais, uma vez que subjacente a tal questionamento está a ideia arbitrária de que só devemos respeito e consideração a seres que compartilham conosco determinadas características, tais como razão, autoconsciência e alma. O fato de não enxergarmos nos animais particularidades humanas não nos autoriza a aprisioná-los, a exterminá-los em nosso próprio benefício. Recorrendo à impactante analogia entre os campos de extermínio no Terceiro Reich, os abatedouros e frigoríficos atuais, Costello explica que o horror que nos convenceu de que o nazismo foi um crime contra a humanidade não reside no fato de que os exterminadores partilhavam com suas vítimas a condição de humanos e, mesmo assim, as trataram como piolhos.
o aspecto mais cruel dos campos de extermínio reside no fato de que os matadores se recusaram a se imaginar no lugar de suas vítimas. Eles nunca se projetaram dentro daqueles vagões rumo a Auschwitz. Faltou-lhes assim, aquela faculdade chamada empatia, que está no coração e nos permite partilhar o ser do outro. Costello sustenta que as pessoas que moravam próximo aos campos de extermínio, onde milhares de judeus foram torturados e mortos, disseram que não sabiam o que acontecia nesses lugares, que, embora fossem capazes de imaginar, não tinham certeza. Apesar de dizerem que podiam ter sabido, elas argumentaram que não podiam se permitir saber para se preservar. Essa desculpa, essa cegueira involuntária ou voluntária, como aponta a protagonista Costello, é por nós recusada, uma vez que se torna insuficiente como justificativa, tendo em vista os horrores que foram cometidos nos campos de extermínio em todo o Reich. Costello, então, estabelece uma relação entre escolher, ignorar, preferir não saber o que acontecia nos campos para onde os judeus eram levados, e o processo de criação e abate dos animais para o consumo humano. Os animais cujo destino é tornarem-se alimentos são tratados, de acordo com a protagonista, como meros objetos dos quais dispomos sem considerar seu sofrimento ou mesmo seu ser, enquanto o outro exterior a nós. Da mesma forma que os moradores ao redor dos campos para os quais os judeus eram levados preferiam não saber do sofrimento dos que lá estavam, os indivíduos, ao comprarem carne nos estabelecimentos comerciais, preferem ignorar a maneira como esse pedaço de carne constituía-se em um outro ser, criado sob condições que normalmente consideraríamos como torturantes se fossem estendidas a outros seres humanos. Por que preferimos ignorar o que acontece todos os dias com os animais, se, no entanto, nos chocamos com o que aconteceu com os judeus nos campos nazistas? A resposta a essa pergunta que nos dá é Costello. Escolhemos não saber porque os julgamos irracionais e, por isso, inferiores. Ao estabelecermos a razão como critério que nos distingue dos animais, passamos a considerá-los inferiores e, devido a isso, acreditamos poder dispor de suas vidas e de suas existências. A razão, enquanto essência de apenas uma tendência do pensamento humano, não nos oferta a possibilidade de descrever o que se sente quando se observa outro ser que não sou eu, outra criatura diferente de mim e que também faz parte da existência, que também está viva e repleta de sensações. Portanto, para Costello, a indiferença ao outro ou o não reconhecimento do outro é o que permite fazer a analogia entre o extermínio de humanos e de animais. Em razão disso, Costello sugere um alargamento da comunidade moral para alcançar os animais com base no critério da senciência, ou seja, a capacidade de sentir dor, prazer e outros sentimentos, opondo-se à célebre frase de Descartes: penso, logo existe, utilizando um critério mais abrangente e inclusivo, que pode ser resumido na frase: sinto, logo existe. Para finalizar, emerge uma questão: a vida importa menos para um animal? Um fundamento para essa resposta poderia ser encontrado no mandamento não matarás. Contudo, o mandamento não matarás nunca foi entendido na tradição judaico-cristã como não matará os viventes em geral. Como disse Paul McCartney, se os abatedouros tivessem portas de vidros e paredes de vidro, todos nós seríamos vegetarianos. A função das narrativas literárias é justamente essa: colocar portas de vidro
naquilo que ainda se mostra sombrio, opaco, impenetrável. Aí está todo o seu poder. Como já dizia Oscar Wilde, a literatura antecipa a vida. Isso significa que a literatura não é apenas uma representação do seu tempo. Muito pelo contrário, a leitura é o processo de criação de um novo tempo. Assim, é possível concluir que as narrativas de Coetzee, que são representadas pela personagem Elizabeth Costello, contém uma bela síntese da história dos direitos animais, como também reivindica uma transformação moral e jurídica na compreensão da animalidade e da subjetividade. Muito obrigado. Estou à disposição para quem quiser. Parabéns. Muchas parabéns. gracias, José, por la precisión en el tiempo y por tu exposición. Muchas gracias. Sí, Marcelo, perdón. Parabéns a José Marco, nosso amigo brasileiro, pela apresentação. E agora nós vamos passar a palavra ao nosso amigo Alejandro Morales Bustamante, de Guatemala, para apresentar a próxima palestrante. Gracias, Marcelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera iniciar diciendo que me siento muy honrado de formar parte hoy de este espacio de diálogos desde el sur de la UBA, donde aflora, me parece, la convicción de que el análisis y la discusión seria sobre las cuestiones jurídicas entraña un sentido compromiso con la construcción de sociedades más humanas y más justas, o como suele decir un amigo guatemalteco, como mínimo, menos injustas. Siempre es lindo participar en un espacio de esta naturaleza, por supuesto. Dicho esto, confieso que hasta hace unos días conocía poco sobre el tema que nos expondrá a continuación la estimada jurista brasileña que hoy tengo el privilegio de presentar. Y ahora les digo sinceramente que si entre los propósitos que ella tiene para esta tarde está despertar el interés de quienes somos poco versados en el tema, me cuente y me marque de primero en la lista, porque se ve que el tema está muy interesante, como seguramente podremos apreciar todos y todas en unos instantes. Karen Antoniazzi Wolf nos hablará sobre cosmopolitismo jurídico y animales no humanos. Entre los puntos más destacados de su trayectoria, cabe mencionar que ella es máster en Derechos Emergentes en la Sociedad Global por la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul. Cuenta con un posgrado lato sensu en Derecho Laboral y Procesos Laborales con formación para docencia en Educación Superior por la Facultad de Derecho Damasio de Jesús. Es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Santa María. Es abogada. Es presidenta de la Comisión de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Brasil, sección del Estado de Río Grande do Sul, subsección Santa María. Es catedrática de Derecho de la Facultad de Derecho de Santa María, asociada y representante oficial en Brasil del Observatorio Nacional para la Defensa de los Animales y los Intereses Difusos y Asociación Ondaib con sede en Sintra, Portugal. Es investigadora en el Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalización del Derecho y los Sistemas de Justicia de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos. Es investigadora del Grupo de Estudios e Investigación en Derecho Animal y es ex jueza auxiliar del Juzgado Especial Civil del Distrito de Santa María, Estado de Río Grande do Sul. Sin más preámbulo, es para mí un gran gusto dejar en el uso de la palabra a Karen Antoniazzi con el tema cosmopolitismo jurídico y animales no humanos. Muito obrigada, Alejandro, pela carinhosa apresentação. Boa tarde a todos e um enorme prazer estar aqui hoje nesse evento maravilhoso. Uma saudação toda especial ao professor Ricardo Rabinovich, na pessoa de que eu cumprimento todos os demais mestres dessa casa e todos os colegas aqui presentes. A minha fala hoje parte de uma perspectiva crítica do movimento do cosmopolitismo
principalmente em relação aos direitos humanos dos invisíveis, e nesse nicho se enquadram os animais não humanos. Eles são entendidos como um dos grandes seres marginalizados pela mundialização, numa era hoje que a gente trabalha como sendo de antropoceno e capitoloceno, para usar os termos de teorias decoloniais. De início, quero esclarecer que o movimento cosmopolita ele é baseado na empatia, no abraçamento da diversidade e na salvaguarda de identidades em qualquer lugar do mundo. Quando se adentra no campo jurídico, se utiliza dos direitos humanos para tentar construir um irredutível mínimo comum a todos os povos. E, portanto, falar do cosmopolitismo é preciso imaginar que hoje vivemos em uma sociedade multiespécie, para incluir os animais, no sentido integrativo de relações intersubjetivas em todos os coletivos existenciais, a natureza, os homens e os animais. A primeira pergunta que podemos levantar é aonde queremos chegar enquanto sociedade mundial? Se buscamos um mundo calcado em comunidades restritas, seja pela nacionalidade, pela raça, pelo gênero, pela espécie, etc., ou um mundo estribado em um destino comum. Quando eu falo no destino comum, não é no sentido de anular ou rejeitar os mundos com existências diferentes, mas no sentido de liberar todas as amarras de uma anestesia que o progresso, a ciência e o saber moderno, cartesiano, racional e antropocêntrico nos colocou para dormir. Por uma consulta breve aos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que fazem parte da agenda das metas para 2030, podemos perceber que o mundo está dormente sem sonhar, sem perspectivar. O Ailton Krenak e o Siddhartha Ribeiro, que são indígenas, dizem que o sonho é uma dopamina, está esquecida pela modernidade, porque ele é um lugar de veiculação de afetos, de afetação de mundo subjetivo e sensível das pessoas. Faz com que o cérebro não reviva memórias passadas para projetar em perspectivas futuras. Atualmente, sabemos que estamos vivendo uma geração negacionista de uma absoluta perversidade. E o Eduardo Galeano também dizia que o sonho deveria ser um direito humano positivado, como uma ferramenta hábil a estruturar imaginários de outros mundos e fomentar a capacidade de florescimento da plenitude do ser, conforme as teorias de justiça da Martha Nussbaum. Nesse sentido, essa ausência que temos hoje das perspectivas de sonho, não metafísicas ou holísticas, mas perspectivas positivadas, fazem com que a gente tenha a necessidade de revisitar o Leviatã, que deve ser reestruturado para abraçar os invisíveis, entre eles os animais. Essa ausência nos levou a 3 grandes crises: a globalização econômica desenfreada, os terrorismos planetários de extremismos de alta direita e os desastres ambientais incontroláveis. Porque, sem perspectivar, hoje nós temos, então, uma realidade soterrada pelo capitalismo racista e especista desta modernidade, que tem uma ocidentalização financeira de sentimentos da vida. Está nos forçando a uma mudança de relação entre a humanidade e a Terra, porque estamos no limite da irreversibilidade por causa do desenvolvimento econômico guiado por um consumismo exacerbado. O Alberto Acosta lucidamente define esse desenvolvimento econômico como uma ferramenta que desrespeita e desvaloriza o outro, o diferente. E esse modelo extrativista que temos hoje encurralou a humanidade numa política patriarcal e colonialista. Portanto, esse sistema predatório que hoje estamos vivendo, que tem as suas origens num princípio jurídico de apropriação, o homem se apropriou da terra e dos animais, e por isso não podemos falar que hoje temos um cosmos completo, né? Ele tem, então, as suas tradições desde 1492, quando a modernidade nos reduziu a comunidades isoladas. O homem foi colocado num pedestal de santidade, primeiro por critérios religiosos, depois por critérios científicos racionais, se encastelou nos seus domínios e se apartou do mundo natural e de todas as formas de viver, ser e estar nos territórios do planeta. Se criou uma figura de modelo, modelização, em métricas de que o animal humano, homem branco, heterossexual, cristão, pai de família e dono do capital é o dono da natureza. Qualquer que fosse diferente desse modelo estaria excluído. Então, essa lente da apropriação nos traz hoje conflito, morte e dominação, porque vivemos a vida por meio de patentes. Precisamos trabalhar a ideia de uma inapropriação
para reconhecer, então, um novo modelo, porque senão o cosmos vai simbolizar um terreno de exclusão e de competição, de luta desesperada. Esse sistema de extrativismo, de colonialismo, de acumulação, que marca toda a nossa crise civilizatória, ela tem 3 mitos: da máquina, da razão e do antropocentrismo. Esses 3 mitos estão estribados em teorias de Rousseau, Kant e Descartes, e jogaram, como eu disse, a humanidade para um abismo. E forjaram no imaginário popular que é perfeitamente normal agir pela banalização dos corpos dos diferentes. Das mulheres, dos pretos, dos índios, dos estrangeiros, dos animais, dos deficientes, esses sujeitos invisíveis, marginalizados, felizmente criaram uma resistência. Só que a resistência ela atua de forma fragmentada e a dominação capitalista atua de forma articulada. Então, precisamos empoderar a resistência. Para tentar empoderar a resistência, eu chamo Boaventura de Souza Santos, quando ele traça a linha abissal para tentar construir uma possível solução. O pensamento abissal, ele desnuda a nossa sociedade, porque sabemos que a nossa humanidade não é toda humana. A nossa humanidade tem uma parte descartável, que é a subhumanidade, de corpos que estão na zona do não ser, dos rejeitados. Entre eles, como falei, o animal. Portanto, os nossos governantes hoje, que se guiam por esses extremismos de direita, estão fazendo um darwinismo social e deixando morrer quem se quer descartar. E, obviamente, essas pessoas estão à margem de todo o nosso contrato social e os animais também. Nosso caminho, então, estaria na sociologia de ausências e ecologia de saberes. Tentar identificar onde estão esses ausentes, onde está esse reconhecimento esquecido, para trabalhar um pertencimento, uma alteridade, uma empatia, uma efetivação de direitos de dignidade de vivência, que são os pilares do cosmopolitismo jurídico. O cosmopolitismo de emancipação se produz pelo um conhecimento empírico de práticas, um conhecimento que se produz não antes e nem depois das lutas, mas um conhecimento que é escrito durante as lutas de reconhecimento, que é essa ecologia de práticas que dá sentido à vida para tentar rejeitar o colonialismo e o patriarcado. Então, identificar as ausências, onde estão os ausentes, onde estão os animais nessas ausências, para resgatar uma dignidade cosmopolita, que é o oposto de um desenvolvimento cartesiano. Podemos chamar também ao debate a intrusão de Gaia, da Isabelle Stengers e do Bruno Latour, que é uma releitura do mundo pela mudança climática, que atinge oceanos, florestas, geleiras. Para eles, Gaia não é a Terra, não é o lugar, não é o cosmos. O cosmos é composto pelo homem, pela humanidade, pelas entidades, pelos seres, pelos deuses, pelos animais e pelas florestas. Gaia, hoje, ela está nos exigindo pensar. Que a gente pense e ela entra na história para tentar reforçar o pertencimento, porque ela está ignorada e corrompida pelo capitalismo. Então, pensar no cosmopolitismo, naquela raiz dos estoicos, de que o cosmopolitismo é um grande universo, uma grande cidade, um espaço para todos, né? Que veio remodelado por Kant na ideia da hospitalidade, da tolerância, da paz, tem que hoje ter uma correlação intersubjetiva de sujeitos não apenas humanos, entre a humanidade e a animalidade, que faz, inclusive, surgir no nosso mundo novas figuras de humanismo. O transhumanismo, ou o pós-humanismo, como se queira chamar, fazendo com que animais e florestas surjam como novos sujeitos. Nesse pensamento também, a professora Delmas Marty, ela trabalha, então, as crises da mundialização e diz que hoje, em épocas de cosmopolitismo, a mercantilização da vida, com a desestabilização do tempo e a desestatização do espaço, gerou uma desordem normativa, com uma proliferação anárquica de várias normas. Por isso, nesse panorama, precisamos ordenar essa pluralidade de normas, botar a ordem no que é múltiplo e plural, sem reduzir identidades. Para isso, temos que remodelar o modelo keyesiano de pensar o direito. O direito hoje ele tem que vir, então, como uma linguagem de pôr ordem, sair do caos e tentar fortalecer correlações de natureza jurídica, aproximando sistemas de justiça pelo mínimo comum, que é o que se chama do pluralismo ordenado. Esse direito comum, esse cosmopolitismo jurídico, que é óbvio, impossível criar normas e regras a todos os povos, ele tem que ser feito por normas advindas de culturas específicas que vão levando esse direito numa ótica universal e mundial pluralista, tentando, então, aproximar e alicerçar culturas comparadas.
Portanto, temos que inserir o ser humano no mundo natural dos demais seres vivos, pela questão, inclusive, dos sentidos. Introduzir não só o corpo, mas as funções sensoriais e intelectuais, conforme o viés do perspectivismo ameríndio, trabalhado pelo Eduardo Viveiros de Castro, de que há uma correlação entre corpo e alma. Precisamos tomar decisões, embora que decisões sempre sejam um ato de guerra, não podemos nos dar o luxo de esquecer as causas e as consequências que todas essas nossas decisões atalhadas e sufocadas por saberes hegemônicos nos colocou em posição de ausência. Temos que agir em presença e em presença de sentimentos e dores nos outros. Por isso que hoje o direito, como um mecanismo não só ideológico, mas também produtor de normas de ação e omissão, ele é uma linguagem, e é uma linguagem que foi escrita pelos vencedores de disputas que talharam esse conhecimento hegemônico. É preciso hoje trabalhar o direito como uma gramática emancipatória para ultrapassar essa monocultura jurídica ocidental e trazer para dentro dele a condição de sujeito e de pessoa de outros seres que não só o homem, para revitalizar aquele pensamento civilista de propriedade imaculada que jogou, então, os animais para fora da modernidade. Por isso, o ramo do direito, então, nessa lógica antropocêntrica e discriminatória, acabou, então, deixando com que várias culturas fossem subjugadas. Hoje temos que utilizar de técnicas políticas de pensar, parar, dificultar, observar, analisar empiricamente os animais. Produzir técnicas de diálogos experimentais para produzir atenção, explorar a arte de notar e trazer a diversidade inscrita em dinâmicas locais. Porque o direito animal está estruturado em cima de direitos locais, de habitats peculiares desses seres. Vencer a binariedade de pessoas e coisas e remodelar e esquecer a colonialidade do saber. Porque o momento que nós temos hoje, em algumas constituições do mundo, como no Brasil e na Suíça, já há a dignidade do animal. Ou seja, não é permitido que se dê tratamento cruel ao animal. Porque ele é um ser senciente, consciente, que tem toda uma perspectiva em relação à sua existência no mundo. Esse critério da senciência, como falado pelo Dr. José Ansemin, que já me antecedeu, ele está já na Declaração de Cambridge de 2012, na Declaração de Toulon de 2019, quando todos os neurocientistas e neuroquímicos, neurofísicos disseram: não é a ausência de um neocórtex frontal que vai fazer com que o animal não seja detentor de dignidade. Portanto, para finalizar, então, nós temos que entender que hoje vivemos em época de hibridismo simbiótico. Nós somos porque somos em simbiogênese. Nem o homem e nem o animal devem existir sozinhos em isolamento, nem em cativeiros, porque senão suas relações não conseguem ser avaliadas. A pior forma de violência epistemológica é a solidão. E isso é o motivo pelo qual a humanidade e a animalidade devem estar em categorias jurídicas conjuntas e complementares. Nós temos que deixar de lado aquele direito ontológico de diferenciação da raça humana branca e tentar trazer para dentro dessa nossa circunscrição hoje de sociedade o conceito de pessoa digna para além do homem. Nós queremos uma justiça que se cumpra e um direito que se respeite. Embora eu ainda tivesse muita coisa para falar, eu sei que o meu tempo está esgotado e agradeço profundamente a atenção de todos. Muito obrigada. Muchas gracias, Karen. ¿Sí? Y le paso la palabra a Natalie Zambrano, que, bueno, va a hacer la introducción, ¿sí?, de la siguiente exposición. Así que, bueno, tenés ahí ya activado el audio, ¿no es cierto? Veo. Sí, buenas tardes con todos. Para mí es un placer tener la oportunidad de presentar a un ponente en esta conferencia. Bueno, las circunstancias excepcionales que estamos afrontando a nivel mundial como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19 ha conllevado a que los diferentes estados adopten medidas excepcionales con la finalidad de resguardar y proteger a la población en general. Esta situación
ha puesto a la luz el incumplimiento de algunos estados frente a las obligaciones asumidas en los tratados y convenios internacionales sobre el resguardo, respeto y garantías de los derechos humanos, para compartir sus aportes desde una mirada crítica a la restricción de los derechos fundamentales en tiempos de COVID-19. Contamos con la participación de Damián Rodrigo Pizarro, quien es abogado con especialización en Derecho Internacional Público, profesor y editor, cursante de la modalidad intensiva de cursos válidos para el doctorado en Derecho Constitucional en la UBA, profesor de Derecho Constitucional también en la UBA y de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación de Estudios de Integración, del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales y del Instituto Latinoamericano de Enseñanza, Investigación y Extensión, abogado en Estudios Pizarros Vázquez, Páez y Asociados. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Ante todo, el agradecimiento al profesor Dr. Ricardo Rabinovich Berman por la oportunidad, al programa, a los profesores aquí presentes. Veo a muchos profesores y profesoras muy queridas, que si las empiezo a nombrar voy a perder los 15 minutos, así que desde ya entiendan que es extensivo a todos y a todas, y a los colegas y compañeros, como siempre. Felicitaciones a los expositores que me han precedido, y muy especialmente agradezco a mi presentadora, Natalie Zambrano de Perú, que con 29 años, como me dijo, se embarcó en esta locura de querer estudiar el doctorado, de abrir su cabeza, como dice Ricardo, y es asistente académica en la Universidad Continental en Perú. Como ella lo mencionó, acabo de prender el cronómetro, como ella lo mencionó, vamos a hacer una mirada crítica, vamos a hacer un análisis crítico un poco de el tratamiento de los derechos fundamentales y el COVID-19, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los estados están enfrentando, ¿no? O han enfrentado, en algunos casos, estos enormes desafíos, tratando de proteger, ¿no?, la amenaza del COVID-19, pero bueno, con medidas que fueron invadiendo inevitablemente los derechos y las libertades que forman parte integrante y necesarias de una sociedad democrática. El desafío central sería, y fue, y tenía que ser, ¿no?, amalgamar esas medidas con las normas internacionales de derechos humanos, ¿sí?, y obviamente con las normas locales. El COVID-19 ha puesto, obviamente, a la humanidad frente a una emergencia de salud pública sin precedentes, ¿no? Estamos hablando en la historia moderna, en nuestra contemporaneidad, y obviamente ante un desafío complicado que es abordar esta propia pandemia, entre comillas, ¿no? Alcanzar un equilibrio adecuado entre las medidas para frenar la propagación del virus y proteger la vida de los habitantes, por un lado, y obviamente respetar plenamente los derechos humanos por el otro. Hasta ahora las respuestas de los gobiernos a la crisis han incluido amplias restricciones de derechos, entre ellos a la libertad de circulación, a la libertad de expresión y obviamente a la libertad de reunión, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional es consciente del grave impacto que se da en este tipo de pandemias y otros acontecimientos catastróficos, bien en el orden social, y ha proporcionado siempre criterios para orientar a los estados ante estas emergencias. Frente a, obviamente, graves amenazas a la vida de la población, las restricciones de algunos derechos pueden estar justificadas bajo las normas internacionales de derechos humanos. Eso lo sabemos. Pero los derechos humanos, obviamente, son un conjunto de libertades públicas que tenemos todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, y que nos permite luchar por alcanzar un fin trascendente, ¿no?, que es la armonía de la dignidad innata con las otras personas bajo el reconocimiento del derecho y con el respeto del poder público, ¿no?, y el respeto del poder político. Entendemos así que los derechos humanos son justamente de carácter público, cuya base está en la Constitución de todos los estados. En algunos, obviamente, de forma mucho más taxativa, en otros remitiendo a organismos o a instrumentos internacionales. Pero existen limitaciones, ¿no? Los derechos humanos son interdependientes, por lo que significa que la violación de uno puede repercutir en el disfrute de otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud, son derechos absolutos y no reciben o no permiten y ni admiten ningún tipo de limitación. Pero bueno, hay una gran mayoría de derechos humanos que se considera que no son absolutos y que pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos límites, ¿no? Estas limitaciones
están prescritas por el derecho. Bien, en esto no hay vacíos legales, ya que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? O también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, han justamente establecido un objetivo legítimo, y dicha limitación tiene que ser proporcional con el objetivo al cual se intenta alcanzar, ¿no? Esas limitaciones permiten equilibrar los intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se pueden restringir los derechos, ¿no? Las restricciones por motivos de salud pública, o una emergencia nacional, como esta cuarentena obligatoria, o el aislamiento de personas sintomáticas, y mismo ahora el toque de queda, ¿no? Además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas científicas, proporcionadas, no arbitrarias, ni discriminatorias en su aplicación, de duración limitada, respetuosas de la dignidad humana y sujetas siempre a una revisión por una autoridad competente. Bien, los principios de Siracusa sobre la limitación y la derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, proporcionan una orientación a los estados sobre las acciones que justamente pueden restringir los derechos humanos por motivos de salud pública o una emergencia nacional. Esos principios justamente indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite los derechos y las libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcionada, ¿no? Que los estados justamente de emergencia tengan una duración limitada, y cualquier restricción debe tener en cuenta el impacto, ¿sí? No solamente en los casos en los cuales se atiende a la proporción, sino en aquellos casos en los cuales el impacto es desproporcionado, justamente en poblaciones específicas y grupos marginados. Al respecto, justamente las Naciones Unidas han advertido, justamente en cuestiones de lo que es el COVID-19, que no debe utilizarse como una excusa para atacar a grupos o minorías o individuos particulares. En este orden de ideas podemos justamente mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de la fuerza de parte de las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad en algunos estados, bien contra personas que viven en situaciones de vulnerabilidad desde que fue declarada la pandemia. A su vez, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que justamente no debe funcionar como una cubierta esta emergencia para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud, y no debe ser usada simplemente para aplacar las voces diferentes o las voces disidentes. Promediando la crisis por el COVID-19, solamente de los 84 países que han impuesto políticas y medidas de emergencia y debido a la crisis del COVID-19, ¿no? Solamente 11 habían informado oficialmente a las Naciones Unidas cuáles eran las suspensiones de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bien, obviamente eso requiere una cooperación internacional y requiere atención de parte de los demás estados y de la comunidad internacional, ¿no? Las obligaciones de los estados incluyen justamente la garantía de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de conformidad con los principios de interdependencia y de indivisibilidad de los derechos humanos, que todos hemos estudiado siempre como caracteres de los derechos humanos. El pleno respeto de estos derechos es esencial en todas las etapas de la crisis, y no debe considerarse una excepción, que solo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. Las personas afectadas justamente en una situación de emergencia de salud pública, incluida las desplazadas como consecuencias de acontecimientos, siguen teniendo derecho a la protección más plena y efectiva de las normas de derechos humanos. Las normas internacionales de derechos fundamentales garantizan a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de salud, ¿no? Hay que atender obviamente a la cuestión del término posible, ¿no? Y obligan a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a prestar atención médica a quienes lo necesiten. Bien, el acceso a la información, por ejemplo, relacionada a la salud, también es una cuestión crucial, ¿sí? Nosotros en Argentina particularmente tenemos un problema con la famosa grieta de información, bien, que existe la información oficial, la información mediática, la información por internet. Bueno, ya muchos han hablado sobre fake news. Entonces, el acceso justamente a la información es un tema importantísimo, porque no solamente es volcar información, sino también proporcionar educación y acceso a una información relativa y fehaciente, bien, sobre la situación de salud de la comunidad, incluidos justamente los métodos para prevenirlos y controlarlos. También es una obligación de los estados, ¿no? de proporcionar esa información. Y eso es comparable justamente a las obligaciones fundamentales que tiene
los derechos a proporcionar la salud misma. Por ejemplo, en Perú, el gobierno emitió un decreto que garantizaba el servicio de Internet durante la pandemia, incluso si los usuarios no podían pagarlo. Todo eso para favorecer, obviamente, el acceso a la información. Asimismo, los estados, por ejemplo, tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras. En ese sentido, por ejemplo, en Venezuela se han arrestado y han detenido a periodistas y personas que, por informar o expresar opiniones sobre la pandemia o sobre la situación del COVID en el país, en los medios de comunicación y en redes sociales. Una situación obviamente de particular importancia es la del derecho a la privacidad, ¿no? Ante la necesidad de rastrear y aislar a las personas sintomáticas o que hayan estado en contacto con algún individuo infectado con COVID-19, varios países han apelado a herramientas de reconocimiento facial, rastreo de teléfonos celulares, software de vigilancia. Tal vez no en Latinoamérica, porque bueno, obviamente con un nivel económico mucho más bajo, pero solo basta, porque, o sea, obviamente justificarlo por la pobreza no bastaría, ¿no? Pero tal vez si uno piensa en cómo actúan los gobiernos de Sudamérica, pensaría claramente que con solo tener el dinero aparecerían justamente drones de reconocimiento facial y demás por todos lados, y eso no es un invento mío. Si uno lee el informe número 3 del 17 de julio del 2020, que se titula justamente La evolución de los drones, es un informe producto del Observatorio Aeroespacial de acá de nuestro país, donde justamente resalta las utilidades de los drones para cuestiones militares, pero también en el uso de las sociedades más avanzadas, ¿no? Donde hay el caso de China, Estados Unidos. Al respecto, el relator especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, Kanatasi, advierte que justamente estas medidas que atentan en forma directa contra el derecho a la privacidad de las personas deben ser restringidas en su aspecto temporal y material, y circunscribirse pura y exclusivamente a una situación de emergencia, ¿no? A medida que aumenta la preocupación por la forma en la que la crisis del coronavirus amenaza a los derechos humanos en todo el mundo, las Naciones Unidas han solicitado a los países que adopten un enfoque de la pandemia más cooperativo, más global, y obviamente basados en los derechos humanos, y justamente se ha calificado como crisis humana esta situación. Un poco para hablar del toque en toque, ¿no? que hoy hablan los medios. El término toque de queda proviene justamente del mundo militar, ¿no? Y la etimología justamente hace referencia a ese aviso que se daba a la población para indicar que cada día comenzaba y el periodo de prohibición de salir a la calle y la restricción de movimiento. Como sabemos, en Argentina todo lo vinculado a lo militar nos da siempre escalofríos, ¿no? O al menos me pasa a mí, que soy del 84, ¿no? Nacido en democracia, pero ya con una historia detrás. El término toque justamente hace referencia a tocar una campana, como originalmente se anunciaba. Seguramente Ricardo me podría corregir, decirme que antes se tocaba otro instrumento, pero el primero que yo encontré es una campana. Bien, después se utilizaron otros instrumentos como un tambor, una corneta, y hoy una sirena o una camioneta. De hecho, estoy en una ciudad donde pasa una camioneta avisando a la 1 de la mañana que todos tenemos que volver a casa. Y el vocablo queda proviene de quietus, que significa obviamente quietud, calma, silencio, y hace referencia a la serenidad y al reposo que hay que hacer por las noches, ¿no? En Argentina particularmente, para los que no saben, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tomaron medidas restrictivas de acuerdo a lo que establece el decreto 4 del 2021, aunque no se implementa un toque de queda sanitario, ¿no? Sino afecta a lo que es la reunión, porque reduce la cantidad de personas permitidas, bien de 20 a 10, ¿no? Antes se permitían 20 personas, ahora se bajó a 10, y adelanta el cierre de los comercios solamente gastronómicos a la 1 de la madrugada. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí es difícil la distinción para los que no viven en Argentina, pero hay una distinción entre la capital, entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fuera de la capital, a partir del lunes 11 de enero comenzó a regir lo que es el toque sanitario nocturno en 118 distritos de la provincia de Buenos Aires, que es un montón de lugar, bien, donde la suspensión a toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa desde la 1 de la madrugada, cosa que se supone que a partir del 1 de febrero es hasta las 2 de la mañana. Así que le agradecemos a nuestros gobernantes que nos permiten una horita más. En Chile, el Ministerio de Salud anunció que las medidas que se aplican durante las vacaciones, como parte de las acciones del gobierno, por ejemplo, para contener la propagación del virus, bien, Enrique París anunció justamente nuevas medidas orientadas a, bueno, disminuir la cantidad de contagios en el país,
que ya está en un estado de excepción constitucional, lo que para el resto de los mortales sería un estado de emergencia o de catástrofe, ¿no? Y que está vigente desde marzo y va a estar vigente hasta marzo, o sea, ya lleva casi un año de vigencia ese estado de excepción constitucional, ¿no? Si los asusta un poco esto de la excepción constitucional, los invito a leer la ley 27.541, que es la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que decreta solamente una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Así que no sé en qué más Argentina no está en emergencia por fuera de eso, ¿no? En Brasil, debido al avance del coronavirus, bueno, hay una situación distinta según los estados, así que ahí varía mucho en cómo es en Argentina y en otros países de la región, pero teniendo en cuenta que muchos hospitales se habían quedado sin oxígeno, declararon el toque de queda en el estado de Amazonas, y obviamente por el colapso del sistema sanitario en ese lugar, y ya en diciembre de 2020, en Foz de Iguazú y en Barracao, que son dos localidades que están lindantes con la provincia de Misiones, se ha declarado el toque de queda limitado a restricciones entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, porque bueno, había un 84% aproximadamente de camas ocupadas en terapia intensiva. En cuanto para ya concluir, el principal desafío social, político, económico y jurídico al que enfrentan los estados era, porque obviamente ya vemos que no lo han cumplido, ¿no? Esta capacidad de responder a la crisis de una manera eficaz. Claramente, un año después no podemos hablar de eficacia, de tal manera de asegurarse al mismo tiempo que las medidas que adopten no sigan socavando los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esta pandemia nos ha recordado justamente la interconexión como seres humanos y la necesidad de cooperación internacional para proteger justamente la vida y la salud. También debería ser una oportunidad para reavivar la importancia por el respeto a los derechos humanos y ser un impulso por los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad mundial, algo que justamente se ve reflejado por las vacunas, ¿no? Lo estamos viendo claramente, aunque sea en los medios, los países pobres compran vacunas de países ricos, los países fabricantes eligen a sus compradores por su potencial económico, ergo, países ricos vacunados y o curados, pobres esperando y probando medicamentos de veterinaria o cloros concentrados como conejillos de indias del mundo, ¿no? La importancia de continuar haciendo estas actividades, de no dejar de pensar, como justamente titula este Dialogando desde el Sur, donde, bueno, grupos de trabajo nos permitirán dar justamente muestras de realidad, a tener la oportunidad de conocer a la comunidad jurídica internacional de las necesidades y las distintas violaciones a los derechos humanos que se están dando en cada una de las ciudadanías. Muchísimas gracias y disculpen por los 38 segundos que robé. Bueno, muchas gracias, Damián. La verdad que muy interesante, ¿sí? Y bastante, muy actual, ¿no? Habría que explicarle al diputado que dijo que en pandemias no hay derecho, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto? Pero, así que bueno, muy interesante. Bueno, vamos a dar espacio, ¿sí? A las preguntas. Vuelvo a decir como antes, las canalizamos a través del chat. Ahí ya veo una, espérenme, de la doctora Marta Biaggi para Karen, ¿sí? Te leo, Karen, la pregunta. Bueno, cuando mencionó los 3 mitos a los que precisamos resistir, si es un núcleo ideológico del cosmopolitismo jurídico, o qué significa resistir a esos mitos, ¿sí? Esa es la pregunta, Karen, de la doctora Marta Biaggi. Así que te doy la palabra. Pode, por favor, repetir o final da pergunta? Sí, te vuelvo a leer. Dice, cuando mencionó los 3 mitos a los que precisamos resistir, si es un núcleo ideológico del cosmopolitismo jurídico, eso pregunta, o qué significa resistir esos mitos. Certo. Bom, primeiro, abraço para a professora Marta. Obrigada pela sua pergunta, saudades. Esses 3 mitos da máquina, da racionalidade e do antropocentrismo são 3 mitos dentro da ideologia do cosmopolitismo para incluir os animais, porque o movimento do cosmopolitismo é feito em torno de direitos humanos.
para pessoas humanas. Essas pessoas humanas que são consideradas marginalizadas, que são pessoas tidas como corpos descartáveis, como eu mencionei, são pessoas de categorias diversas do homem padrão, que são mulheres, negros, índios, estrangeiros, deficientes. Essas pessoas, elas, pelas lutas de busca por direitos humanos, elas criaram uma resistência. Essa resistência, ela é entendida dentro do cosmopolitismo como um direito a existir. Eu existo e resisto para que eu possa ser compreendido e notado para ter direitos a ter direitos. É a primeira premissa desses invisíveis. Então, mais do que uma ideologia, seria uma ideia de tentar trazer, pela transdisciplinariedade da sociologia, da antropologia, da filosofia, que se molde uma nova ciência para esses excluídos. E esse mito do antropocentrismo, ele é exclusivo para o critério da natureza e dos animais. Agora, a racionalidade e a transformação da aproximação da máquina, esse sim é um problema que atinge também os homens. Porque hoje se fala já em inteligência artificial, em sobrejugação de um humano que às vezes vai descartar trabalhadores, que vai descartar pessoas. Então é nesse sentido que se fala da questão da resistência. Não sei se eu consegui responder bem o que a professora queria saber. Bueno, muchas gracias, Karen. Tengo dos preguntas para Damián, ¿sí? Una que es de Sandro, ¿sí? Del doctor Olaza, dice, en una próxima reforma constitucional, ¿habría que contemplar una epidemia como situación de emergencia? ¿Cómo se puede llevar a la práctica el control al abuso del poder de los gobernantes? Esto es lo que pregunta Sandro. Y Darla, ¿sí? También te dirijo una pregunta a vos. ¿Los toques de queda realmente funcionan como mecanismos para evitar contagios? ¿De qué manera agreden estos toques de queda en los derechos de las personas? Bueno, ahí tenés bastante para... Bueno, y también el doctor Sanca... Tengo más, pero te voy dejando contestar, si no te las vas a olvidar. Bueno, muchas gracias. Me voy a sonrojar. Ante todo, voy a contestar la segunda, que creo que era de Carla, porque el doctor Sandro necesita una atención particular. Tengo que tener un rigor mucho más conociéndolo. En principio, pienso que el toque de queda no cumple, es más, Carla no sé si es de acá de Argentina, pero principalmente los toques de queda acá han surgido cuando, me refiero en esta situación del COVID, han surgido porque ha habido, por ejemplo, fiestas clandestinas, ¿no? Entonces, en principio aparece esta grieta entre las personas mayores, de las cuales el doctor Ricardo Rainovich sabe mucho, no porque sea mayor, sino porque él ha escrito sobre una carta, él ha hecho una carta abierta al jefe de gobierno porteño, a Rodríguez Larreta, justamente haciendo referencia cuando se dio lo que fue la restricción a las personas mayores que podían circular o no y demás, y la posibilidad, por lo cual mi madre lo aprecia mucho al doctor Ricardo porque lo leyó y lo tomó como una especie de precursor de la revolución de las canas en Argentina. No por sus canas, sino por las canas de ella, ¿no? Pero efectivamente, yo, no creo que haya eficacia alguna en el toque de queda, porque cuando uno sale a recorrer, y estoy yo, por ejemplo, ahora yo no estoy en mi casa, o sea, estoy en otra casa, pero no en mi casa de origen, y estoy en un lugar de veraneo, y lo que yo veo es que justamente cuando uno sale a la 1 de la mañana, que te levantan rápido las cosas de la mesa para que te retires y demás, salís, das 10 cuadras a la redonda o vas para el lado de la playa y hay fiestas o hay reuniones donde hay 10, 15 personas y demás, y eso obviamente no se está controlando. Así que, y lamentablemente personas que hacemos todos los cuidados y que llegamos a casa y le tiramos alcohol o lavandina a la comida y que la lavamos 2 o 3 veces antes de consumirla y demás,
somos los únicos salames que estamos a la 1:10 ya guardados y escondidos, y vemos la sirena o la licuadora, como le gusta decir a los jóvenes, bien, que pasa por la esquina de casa y nosotros estamos guardados como diciendo a ver si nos encuentran. Sabemos que ha habido multas de 4.000, 7.000 pesos en Argentina para personas que habían roto el toque de queda, y de hecho el otro día se dio una fiesta clandestina en Santa Fe, y salía la gente, eran como 200, 300 personas, y para lo único que sirvió fue para que un chico se entere de que su novia lo engañaba, porque justo sale de la mano con otro chico. Entonces fue para lo único que sirvió, fue justamente ese toque de queda en Santa Fe, fue para encontrar un caso de infidelidad. Así que sinceramente creo que el toque de queda no sirve a los fines del tratamiento de la pandemia o de la crisis humana en la cual estamos nosotros, porque es una crisis de falta de solidaridad en realidad la que hay. Bien, si los jóvenes se juntan, o si los grandes se juntan, por decir de alguna manera, creo que todo tiene que ser mucho más individualizado y no tiene que ser tratado en que, bueno, entonces dejamos salir a las personas, no dejamos salir a los mayores de 60, porque si no, si llegan a caer internados no vamos a tener respiradores, o no dejamos salir a los menores de tanto porque son los que se juntan. Entonces, me parece que el toque de queda claramente ha demostrado que sirve solo a los fines de hacer control poblacional. La historia, del cual yo justo lo tengo al lado a Ricardo en la foto, con un historiador como Ricardo y como un conocedor y como un creador de historia ya, sería poco probable que yo pueda dar algo certero, pero creo que los toques de queda nunca han mostrado resultados fehacientes, al menos desde el punto de vista de los derechos fundamentales y desde el punto de la racionalidad. Sí, obviamente para las finalidades políticas y para las finalidades militares, sí, seguramente sí, porque obviamente cuando a los chicos que estudian en la milicia los mandan a dormir temprano, se despiertan temprano y los hacen correr por el campo a las 5 de la mañana con la escarcha, así que me imagino que para esas finalidades sirven. Pero creo que mandarnos a dormir a todos a la 1 de la mañana creo que no sirve, y de hecho en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo último que digo, existe hace ya varios años un decreto que impide la venta de alcohol, por ejemplo, ¿no? De bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires después de las 9 de la noche, si no me equivoco. Se venden en bolsas de color negro, o sea, no hay manera de hacer ese control bien, y de hecho una banda de rock argentino llamada Capanga inventó la canción El Mono Relojero para hablar de esa situación. Respecto a lo que es perdón por la multidisciplinariedad de la respuesta. En cuanto a lo que consultaba el profesor Sandro, al cual lo saludo, no lo tengo acá en la gráfica de los elegidos, pero estimo que está presente, le mando un gran abrazo al compañero Sandro. Yo creo que principalmente lo más difícil va a ser lograr la reforma constitucional. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo, no porque no haya un consenso de que la Constitución requiera una reforma, sino porque el profesor Sandro seguramente sabe mucho más que yo, cuando fue la reforma del 94, de entrada en vigencia en el año 95, justamente lo que se hizo fue, creo que si Alberdi se despertaba, creo que se volvía a morir, porque justamente Alberdi hablaba de tener una constitución, de tener un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución que obviamente que le dé un contrapeso. Cuando se hizo la reforma del 94, no solamente se le dio la reelección al presidente de ese momento, bien, lamentablemente, sino también lo que se hicieron se le agregaron más atribuciones al Poder Ejecutivo y se le dio mucho más poder. Y todo eso que obviamente estaba en la jurisprudencia y la doctrina, como los decretos de necesidad de urgencia y demás, que se conocía por otras cuestiones, bien, se profundizaron aún más. Entonces, yo la verdad es que le temo mucho a las reformas constitucionales en Argentina, porque creo que a medida que la vamos tocando, medio como que la vamos sonando, ¿no? Para no decir otra palabra. Obviamente el profesor Sandro lo que va a querer es reflotar la Constitución del 49, esto es claro, pero bueno, yo creería que obviamente las situaciones de emergencia, sea pandemia o no, sé que Ricardo entiende que no es una pandemia, como no estoy en clase con él, no sé si ha actualizado su criterio, pero hasta la última clase que tuve con él en agosto dijo que esto no era una pandemia, así que si esto no es una pandemia, efectivamente todo lo que son situaciones de catástrofe o estados de emergencia o estados de excepción tendrían que estar muchísimo más específicos en la Constitución para que quede en ese bloque de constitucionalidad y no quede justamente en manos del gobierno de turno y de los gobernantes de turno. Bueno, muchas gracias. Damián, hay otra pregunta para vos, Damián. Bueno. Es de Sebastián Zaccari, del doctor Sebastián Zaccari, a quien saludo también. Te la leo, ¿sí? Dice, bueno, te felicita, por supuesto, dice,
¿cuáles restricciones serían razonables para el derecho a expresiones diversas, sencillita, en la vía pública en el marco de la pandemia? Es una pregunta muy difícil porque en realidad rompe muchísimo con lo que es mi ideología, ya la palabra restricción, ¿no? O sea, yo creo que las restricciones obviamente siempre tienen que ser posteriores, ¿no? Estamos hablando de, salvo que haya promoción de la guerra, salvo que se trate sobre cuestiones de menores, ¿no? Como dice la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Pero efectivamente lo que se ve es que se aprovechó la situación de la pandemia para para plantear muchas cuestiones ex ante, ¿no? Digo, o sea, cuanto más restricción se pueda poner en el conocimiento de la gente, es como que al principio se abogó por la información, pero con una pandemia, perdón, con una restricción de movimiento o de circulación muy marcada, ¿bien? Pero claramente, hoy por hoy, primero yo creo que en nuestro país no hay restricción a la libertad de expresión como se la conoce o como se ve en otros países. Creo que en nuestro país, si bien hay limitaciones, como por ejemplo que hay ciertas voces que no se ven en ciertos canales, o hay ciertas voces que no se ven en los canales públicos, no creo que, o sea, si bien son limitaciones, no creo que alcancen a ser restricciones a la libertad de expresión. Pero efectivamente yo creo que hay ciertos cacheos, o no sé cómo decirlo, ciertos controles de documentación, por ejemplo, en la vía pública, que yo he visto desde hasta ahora, que no los he visto nunca en mi vida. Una vez yo iba con una bicicleta roja, vestido de rojo, con 17 años andando en bicicleta a la noche, me para la policía y me dice, un chico vestido de rojo robó un supermercado. Y me hicieron todo, me pidieron los documentos, todo. Yo en ese momento era un poco más visceral, ¿no? Entonces me negué a entregar la documentación porque le dije que esto y que lo otro. Yo estaba en el centro de estudiantes del colegio, así que era mucho más joven e impetuoso que ahora ya soy mucho más positivista. Pero, digo, en ese momento, fue la única vez que me pasó en 36 años, hasta el año pasado, que desde octubre hasta ahora me han parado como 4 o 5 veces para pedirme documentación en la vía pública, para preguntarme, para consultarme si tengo permiso para estar en la calle. Entonces, yo creo que, repito, si bien el argentino, no haciendo honor a la palabra ignorante, del cual hacía referencia Sarmiento, pero el argentino en sí tiene esta cosa de forzar y de buscar siempre los límites, y normalmente también conciliamos con la idea de que nos restrinjan más porque sabemos que siempre vamos a buscar ese límite. Creo que es una pregunta más para un sociólogo que para un abogado, pero por lo pronto yo lo que diría es que creo que las restricciones que se han dado no han cumplido con los objetivos. Sí las primeras, pero creo que a los 3 o 6 meses de las restricciones de circulación y de reunión y demás, creo que no se han aprovechado. Yo principalmente lo que siento es mucho dolor. Yo siento mucho dolor y mucha tristeza porque hemos perdido un año en muchas cuestiones, en otras no. De hecho, estamos teniendo estas charlas, estas actividades que son hermosas y que son súper amplias. Mismo Ricardo ha hablado de la posibilidad de continuar con los cursos de doctorado o en esta modalidad intensiva a través de una modalidad virtual para personas que no tienen la posibilidad de desplazarse. No para las personas que no pueden hacerlo por el COVID, sino para personas que no puedan hacerlo por cuestiones de movilidad. Y eso es algo brillante e importante, y que la Universidad de Buenos Aires tenga la apertura para eso ha sido espectacular, y obviamente por el trabajo que está haciendo el departamento de posgrado y Ricardo bajo su, o mejor dicho, el departamento de Ricardo bajo su dirección. Pero me parece que hay un sinfín de otras cuestiones en las cuales no se ha aprovechado, y lo que sí se ha aprovechado es la oportunidad para restringir derechos y para seguir afectando derechos fundamentales que, repito, creo que ni se ha estudiado científicamente acá en Argentina para demostrar que la 1 de la mañana o las 11 de la noche o las 10 de la noche podían llegar a traer algún cambio o podían llegar a traer una mejora en las condiciones de salud pública. Muchas gracias, Damián. Marcos, hay una pregunta para vos, ¿sí? De la doctora Nancy Cardinó, y te leo. Dice, la toma de posición de enunciación ajena en la afición de Coetzee es frecuente, pero es extraña en una conferencia. Parece una forma de ficcionalizar una conferencia. Me pregunto,
por qué utiliza ese recurso Coetzee y si tenés alguna hipótesis sobre las razones. Na minha opinião, o Coetzee ele utiliza desse recurso para tentar para se colocar de fora do discurso e tentar demonstrar com mais persuasão o que ele realmente entende sobre a questão animal. É inovador o que o Coetzee fez, no sentido de que poucas vezes uma pessoa escreve e dentro da sua própria narrativa vai tratando de outros autores, quando na verdade é ele mesmo que tá falando. Talvez isso seja um diferencial no livro A Vida dos Animais. Eu não sei se eu peguei tudo que a professora Nancy gostaria de saber, mas você poderia repetir para mim? Como, José? Perdão. Eu não consegui, não sei se eu peguei exatamente tudo que a professora Nancy queria. Lo vuelvo a leer. Dice, la toma de posición de enunciación ajena en la ficción de Coetzee es frecuente, pero es extraña en una conferencia. Parece una forma de ficcionalizar una conferencia. Me pregunto, ¿por qué utiliza ese recurso Coetzee y si tiene alguna hipótesis sobre las razones? Ah, sim. Não tem nenhuma hipótese sobre as razões. Eu não saberia dizer qual é o motivo. Mas o que me parece é que ele tenta se colocar de fora como se fosse também um espectador para, de alguma maneira, convencer ou tentar poder convencer o público. Mas o livro ele é realmente encantador. O livro A Vida dos Animais, que trata das conferências da Costello, ele realmente fora de série, especialmente porque ela, na verdade, é ele, né? Ela, na verdade, é ele e representa tudo aquilo que ele pensa, né? E foi baseado naquilo que ele efetivamente fez na Universidade de Princeton. Então, é algo realmente diferente. Bueno, muchas gracias, José. Yo quiero hacer una pregunta a Carla, no la estoy escribiendo por el chat, pero bueno, a Karen, perdón, la indico, ¿sí? Hay una máxima, y luego es muy precisa la pregunta, apunta así, ¿qué vínculos hay entre el derecho y la filosofía, ¿sí? En la construcción de lo que yo entiendo que es un nuevo paradigma, ¿no? Porque cuando yo te escuchaba, me acordaba de una máxima del derecho romano que dice que el derecho está hecho por causa de los hombres, ¿no? Y después de escucharte a vos y de escucharlo a José, ustedes en 15 minutos cada uno me han hecho cuestionar esta máxima que por supuesto lleva siglos. Entonces la pregunta puntual, y para ser rápido, es ¿qué tipo de vínculos hay, si vos podés precisar, entre la filosofía y el derecho en la construcción de esta nueva idea, ¿sí? de derecho de los animales y de la protección de los animales? Eu creio que a filosofia é o que vai fazer a gente refundar o direito. Porque o direito que conhecemos, muito eu escuto essa pergunta. O direito é feito pelo homem para o homem. Então, como abranger os animais? Muito eu escuto isso. Mas a ideia é que, principalmente, dentro de uma ordem planetária, não tem como mais a humanidade se agarrar nesse discurso de que o direito é feito só para o homem e pelo homem. Porque essa ideia levou a humanidade a essas crises de existência.
Estamos a um passo, há pouquíssimos anos à frente, de um desaparecimento. Se fala, inclusive, em uma extinção em massa, por causa desta questão das mudanças climáticas, né? Que afeta, inclusive, a vida no planeta para habitats de animais. Agora, a filosofia, ela traz o ato de pensar novas categorias, inclusive jurídicas. Acho que essa é a ligação que se dá para fazer. Porque o direito puro, pela sua teoria pura, pelos seus imperativos, ele é nu. Ele não consegue preencher as necessidades. Porque as teorias de necessidades que são essenciais, secundárias e primordiais, ela exige uma escala, né? Então, se pensar só em produção de norma jurídica nua e crua para atender estas pessoas que estão hoje nesse poder dominante, que ditam o mundo, não vamos conseguir fazer a roda girar a certo ponto de trazer para este nosso mundo capitalista, antropocêntrico, de destruição do homem pelo próprio homem, não vamos conseguir refundar essa ideia. Então, a aproximação da filosofia, onde estão as correntes. Eu gosto muito da obra, como eu citei na minha fala, da filósofa belga chamada Isabelle Stengers. Ela escreveu aquele livro No Tempo das Catástrofes, onde ela trabalha técnicas de cosmopolítica. A cosmopolítica, eu acho que a ideia fundamental hoje para tentar, pelo menos, introduzir no debate do direito a construção de novas categorias, porque as categorias jurídicas, elas são artificiais. Elas não são feitas de forma real. Elas são produzidas de acordo com as orientações de poder. Então, quando a Isabelle trabalha uma ideia de flecha do tempo, muito me lembra também a obra do François Hoste, quando ele trabalha a ideia do tempo do direito, os 4 tempos do direito, né? De memória, de perdão, depois de pré-questionamento, de promessas, enfim. É necessário que os povos hoje eles tenham consciência de que esta narrativa ocidentalizada, europeizada, que dominou o mundo desde a época das grandes colonizações e navegações europeias, ela está transformando a Terra em um mundo insustentável. E não se consegue isso só por produção de norma jurídica pura. Então, creio eu, professora, que essa é a ligação que a gente tem com a filosofia, né? A filosofia das práticas, do empirismo, da observação dos diferentes, de não suprimir essas identidades e conseguir trazê-los para dentro desse arranjo normativo, desse contrato social moderno do Leviatã que a gente tem, que é um contrato de exclusão, pela ótica romana da apropriação, a propriedade sacrossanta e sagrada que mercantilizou a vida. Então, a ideia da cosmopolítica filosófica é para e pensa, reflete, debate, imagina mundos possíveis, outros mundos desconhecidos, e dota eles de instrumentos de resistência, como a professora Marta tinha perguntado antes, né, a questão da resistência, como uma forma de existir nesse mundo voraz. Acho que é mais ou menos por aí. Muchas gracias, Karen, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta la hora, sí, yo veo que hay varias preguntas en el chat, pero bueno, teniendo en cuenta que ya queda poco, ¿sí? Te paso la palabra, Ricardo. Y bueno, no es que me olvido de las preguntas que están ahí, pero bueno, el tipo es tirano. No, vamos, te agradezco muchísimo y te agradezco el respeto del tiempo. Bueno, ante todo, mis felicitaciones para vos y para Marcelo por la excelente, creo que inmejorable coordinación que han hecho de este evento. Es muy difícil la tarea de coordinar, no es una tarea sencilla y la han cumplido
de una manera excelente. Así que Marcelo y Natalia, felicitaciones.